Febrero de 1974, Riad, Arabia Saudita. Henry Kissinger descendió del avión sobre el asfalto abrasador, 30 grados a la sombra, traje oscuro, la bandera americana en la cola del avión. El personal de seguridad se desplegó por el perímetro. El secretario de Estado de los Estados Unidos no viajó aquí como un diplomático ordinario. Viajó como el hombre que necesitaba salvar el sistema financiero mundial y llevaba consigo una propuesta. Una propuesta tan delicada que Washington mantuvo su contenido en secreto durante 42 años. 3 datos que cambiarán su comprensión de cómo funciona el dinero. Primero, de 1974 a 2024 prácticamente todo el mercado mundial del petróleo operó en dólares. No por ley, no por un tratado de la OMC, sino por un único acuerdo secreto entre 2 países. Su texto solo se hizo público en 2016. Segundo, para 1980, $1.200.000.000.000 en dinero del petróleo habían pasado por los bancos estadounidenses. Esto no es una metáfora. Es una cifra de los archivos de la Reserva Federal publicada por el historiador David Spiro en 1999. Tercero, el hombre que diseñó este esquema, William Simon, personalmente hizo cola en una gasolinera en 1973 como cualquier americano ordinario. 8 meses después, controlaba el flujo de capital más grande en la historia de las finanzas mundiales. Al final comprenderá por qué en 2024 Arabia Saudita eligió silenciosamente no renovar el acuerdo. ¿Y qué significa eso para cada país que hoy mantiene dólares en sus reservas? Empecemos en 1944. Julio de 1944, un pequeño pueblo llamado Bretton Woods en New Hampshire. En el blanco Hotel Mount Washington, un edificio de 5 pisos en las montañas que parecía el decorado de una novela europea, se reunieron delegados de 44 naciones. La guerra mundial aún no había terminado. El desembarco de Normandía había ocurrido apenas un mes antes. Alemania seguía combatiendo. Japón seguía combatiendo. Pero el desenlace era claro. La pregunta había cambiado. ¿Cómo sería el mundo después de la victoria? La delegación británica estaba encabezada por John Maynard Keynes, el economista más influyente de su tiempo. El hombre que reescribió la teoría del gasto público en los años 30. El autor de las ideas que sacaron a las economías occidentales de la Gran Depresión. Tenía 60 años, padecía una enfermedad cardíaca y comprendía que esta era muy probablemente la última gran conferencia internacional de su vida. Keynes propuso crear una nueva moneda internacional. La llamó el Bancor. Ningún país controlaría el Bancor. Ninguna nación ganaría privilegios a expensas de otras. Si un país mantenía un superávit comercial demasiado grande durante demasiado tiempo, era penalizado. Si el déficit comercial crecía demasiado, también era penalizado. El sistema presionaría a ambos lados de los desequilibrios comerciales. Ningún privilegio exorbitante para ninguna nación era posible. La idea era elegante. Resolvía el problema central del periodo de entreguerras. Los países con grandes superávits acumulaban oro y no hacían nada con él, mientras los países deficitarios se veían obligados a recortar el gasto y derrumbaban el comercio mundial. Keynes quería que el dinero circulara, no que se estancara. La delegación estadounidense estaba liderada por Harry Dexter White, un funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 42 años. Callado, agudo, convencido de su propia razón, White rechazó el Bancor. Promovió una solución más simple. El dólar se convertiría en la moneda de reserva mundial. Cada país fijaría su moneda al dólar, y el dólar estaría vinculado al oro a $35 por onza Troy, sin límites a los superávits, sin moneda supranacional. Un país, una moneda, un sistema. Keynes perdió, White ganó. La razón era simple. En 1944, Estados Unidos tenía $26.000 millones en oro, más de 2/3 de las reservas mundiales. El Imperio Británico había sido quebrado por 2 guerras y había acumulado enormes deudas con Washington. Keynes podía argumentar todo lo que quisiera, pero no tenía palancas. Aquí está el dato contraintuitivo del acto 1. Harry Dexter White, el hombre que construyó la hegemonía del dólar, fue citado ante el Comité de Actividades Antiamericanas en 1948. Fue acusado de espiar para la Unión Soviética. Varios desertores soviéticos testimoniaron que White había pasado información a la inteligencia soviética. Lo negó todo. 3 días después de ser interrogado por el Congreso, murió de un ataque al corazón en su casa en New Hampshire. El caso se cerró. El orden financiero americano fue creado por un hombre que el FBI consideraba un agente soviético.
El sistema de Bretton Woods funcionaba con un principio simple: el dólar es oro, a $35 por onza. Cualquier país podía ir al Tesoro estadounidense e intercambiar dólares por metal real. Esta promesa hacía el dólar más confiable que cualquier otro papel. El comercio mundial creció. El milagro económico japonés, el Wirtschaftswunder alemán, la reconstrucción de Europa bajo el Plan Marshall. Todo esto ocurrió dentro del marco de Bretton Woods. Pero el sistema tenía un defecto. Estados Unidos podía imprimir dólares. Y lo hizo. La guerra de Vietnam costó $168 mil millones. Los programas de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson sumaron cientos de miles de millones más. A finales de los años 60 había más dólares en el sistema global de los que el oro americano podía respaldar. El presidente francés Charles de Gaulle llamó a esto fraude públicamente en 1965. Ordenó convertir las reservas en dólares de Francia en oro y envió una flota a recogerlo a Nueva York. Literalmente, buques de guerra atracaron en el puerto de Nueva York y regresaron a Francia con oro de las bóvedas americanas. Alemania Occidental, Suiza y los Países Bajos siguieron a de Gaulle. Para 1971, las reservas de oro americanas habían caído de 26 mil millones a 10 mil millones de dólares. Sin embargo, había 80 mil millones de dólares en circulación mundial. Las matemáticas hablaron por sí solas. El 15 de agosto de 1971, un domingo por la noche en verano, el presidente Richard Nixon se dirigió a la nación por televisión. Anunció: el dólar ya no sería intercambiable por oro, nunca más. El sistema de Bretton Woods había terminado. Cubrimos este momento en detalle en un vídeo aparte. Lo que importa aquí es la consecuencia. El mundo se encontró súbitamente con billones de dólares sin respaldo alguno. El ministro de Finanzas francés Valéry Giscard d'Estaing ya había llamado a esto el privilegio exorbitante de América. Imprimir papel mientras el resto del mundo estaba obligado a aceptarlo. Ahora ese privilegio pendía de un hilo. El dólar se sostenía solo por la confianza. Y la confianza necesitaba un respaldo. Mecanismo del acto 1. Bretton Woods hizo el dólar tan bueno como el oro. Cuando el oro desapareció, el sistema necesitaba un nuevo ancla. Ese ancla tendría que encontrarse en el desierto. Otoño de 1973. El Medio Oriente explota. El 6 de octubre de 1973, Yom Kippur, el día de la expiación judío, Egipto y Siria atacaron Israel simultáneamente desde dos lados. El ataque fue cuidadosamente planeado. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez. Los tanques sirios avanzaron sobre los altos del Golán. Israel fue tomado por sorpresa. El presidente Nixon tomó una decisión inmediata. Estados Unidos lanzó un puente aéreo hacia Israel. En 3 semanas se entregaron equipos militares y municiones por valor de $2.200 millones. Los aviones volaban a diario. La respuesta de los miembros árabes de la OPEP llegó 6 días después. El 17 de octubre de 1973, los ministros de petróleo de los Estados Árabes se reunieron en Kuwait. El jeque Ahmad Zaki Yamani, ministro de Petróleo de Arabia Saudita, se acercó al micrófono y anunció un embargo total de petróleo contra Estados Unidos, los Países Bajos, Portugal, Rodesia y Sudáfrica. Simultáneamente, la OPEP recortó la producción en un 25%. Yamani era en ese momento el funcionario petrolero más poderoso del planeta. Llevaba en el cargo desde 1962, 11 años. Había estudiado Derecho en el Cairo, luego en la Universidad de Nueva York y en la Facultad de Derecho de Harvard. Hablaba inglés sin acento. Usaba trajes ingleses, conocía personalmente a los políticos occidentales y entendía la economía occidental mejor que muchos ministros occidentales. Para Venezuela, México y los demás productores latinoamericanos de la OPEP, el embargo significó algo diferente. Ellos no exportaban a Estados Unidos directamente, pero el alza de precios disparó sus ingresos petroleros. Venezuela pasó de ingresos de $1.000 millones anuales a más de 8.000 millones en 1974. El presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera en 1975 y lanzó la Gran Venezuela, un plan de inversión masiva financiado con petrodólares. La historia de lo que salió mal es una historia completamente aparte. El efecto en Estados Unidos fue inmediato. En noviembre de 1973, el precio de un barril subió de $3 a $5.12. Para enero de 1974, a $11.65. En algunas regiones, el barril alcanzó $17. Este fue el movimiento de precios del petróleo más brusco de la historia hasta ese momento. Las gasolineras americanas introdujeron límites, no más de 10 galones por cliente.
En Nueva Jersey, los conductores se pelearon en las colas. El presidente Nixon pidió a los americanos que no decoraran sus árboles de Navidad con luces para ahorrar electricidad. La bolsa de Nueva York perdió 45% de su valor a lo largo de 1973. El PIB de Estados Unidos cayó un 2.5% en el cuarto trimestre. La inflación saltó del 3.2 al 8.7%. El secretario de Estado Henry Kissinger comprendía que el choque del petróleo no era simplemente una crisis energética. Era un ataque contra la idea misma de que el dólar seguía siendo necesario para el mundo. Si los países podían infligir tal daño a través del petróleo, ¿por qué iban a molestarse en mantener dólares? Los países comenzarían a diversificar sus reservas. El dólar perdería su estatus como moneda de reserva primaria, y entonces Estados Unidos perdería la capacidad de financiar su déficit con el dinero de otros. El secretario del Tesoro William Simon hizo cola personalmente en una gasolinera en Princeton a finales de 1973. Escribió más tarde en sus memorias que fue el momento en que comprendió la magnitud del problema no como una abstracción, sino físicamente, en su cuerpo, de pie bajo un cielo frío de noviembre en una fila de 20 autos. El dato contraintuitivo del acto 2. Yamani, precisamente el ministro que anunció el embargo, se oponía en privado a los precios del petróleo demasiado altos. Entendía que el petróleo caro empujaría a Occidente a acelerar su búsqueda de alternativas y a abrir yacimientos anteriormente no rentables en el Mar del Norte y Alaska. La edad de piedra no terminó porque las piedras se agotaran. Esta frase se atribuye al propio Yamani. Siguió perdiendo el argumento dentro de la OPEP, pero la historia le dio la razón. Mecanismo del acto 2. El embargo petrolero expuso la vulnerabilidad de un dólar sin respaldo en oro. Estados Unidos necesitaba un nuevo ancla. Tenían una ventaja que la OPEP no podía comprar, el ejército más grande del mundo. Aquí está el verdadero problema al que se enfrentaba Washington, y era más agudo que las colas en las gasolineras. Para 1974, Arabia Saudita se había vuelto repentinamente muy rica, muy rica. Los ingresos petroleros habían crecido de 2.700 millones de dólares en 1972 a 22.000 millones en 1974. En 2 años, 8 veces más. El dinero llegaba más rápido de lo que el país podía gastarlo. Dónde Riyadh eligiera invertir ese dinero determinaría el destino de todo el sistema global. En marcos alemanes, el marco se fortalece. Los exportadores alemanes sufren. En yenes japoneses, el yen sube, Japón se molesta. En oro, el oro se dispara, la confianza en el dólar colapsa aún más. En dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos, América gana un comprador para su deuda durante décadas. Esta era una oportunidad, una conversación, un vuelo a Riyadh. Mecánica del acuerdo. Febrero de 1974. Kissinger voló a Riyadh. Las negociaciones comenzaron con una conversación con el rey Faisal. En Occidente, el rey Faisal es con frecuencia retratado como un simple manipulador rico en petróleo. Es una caricatura. Faisal había gobernado Arabia Saudita desde 1964 y era uno de los monarcas más instruidos de su tiempo. En los años 30 viajó por Europa como joven príncipe y vio la diferencia entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas. Al llegar al poder, lanzó un masivo programa de educación. El país tenía 226 escuelas en 1964. Para 1975 tenía más de 4.000. También abolió la esclavería en Arabia Saudita, en 1962, a pesar de la resistencia de parte del establishment religioso. Construyó las primeras escuelas para niñas, también contra la presión del clero ortodoxo. Faisal lideró personalmente el embargo petrolero contra Estados Unidos, pero simultáneamente temía la influencia soviética en la región mucho más que la americana. El Egipto de Nasser estaba respaldado por Moscú. Irak se inclinaba cada vez más hacia la URSS. Faisal veía a Estados Unidos como un contrapeso a la amenaza soviética. Necesitaba protección militar estadounidense, simplemente en términos diferentes. Kissinger entendió esto, por eso voló a Riyadh en persona. Las negociaciones continuaron durante varios meses, pero la mecánica real del arreglo fue diseñada no por Kissinger, sino por William Simon. ¿Quién era William Simon? Nació en Paterson, Nueva Jersey, en una familia de seguros. Estudió Derecho, pero trabajó como operador en Wall Street. En Salomon Brothers ascendió a jefe del departamento de operaciones. En 1972, Nixon lo nombró director de la Oficina Federal de Energía. En diciembre de 1973, secretario del Tesoro. Era conocido por su carácter duro y su profunda aversión a la intervención gubernamental en los mercados.
Sus colegas lo llamaban William La Roca. En junio de 1974, Simón voló a Riad con una propuesta concreta. Su equipo había trabajado durante meses. Abogados, financistas, diplomáticos. Estructuraron el acuerdo de manera que no apareciera en ningún lugar como un tratado interestatal oficial. Por eso Bloomberg solo pudo publicar documentos sobre este trato en 2016. La esencia del acuerdo cabe en 3 puntos. Primero, Arabia Saudita fija el precio del petróleo exclusivamente en dólares. Otros miembros de la OPEP del Consejo de Cooperación del Golfo siguen el mismo modelo. Segundo, los ingresos petroleros, cientos de miles de millones de dólares, se invierten en bonos del gobierno americano, a través de un canal especial, no a través de las subastas públicas del Tesoro, sino a través de una cuenta separada y oculta. Ningún otro tenedor de bonos del Tesoro tenía tal privilegio. Esto significaba que las compras sauditas no aparecían en las estadísticas públicas y no afectaban los precios de subasta. Tercero, Estados Unidos garantiza la protección militar del reino, suministros de armas, asesores militares, presencia permanente de la Marina estadounidense en el Golfo Pérsico. Washington acordó completo secreto. Por eso no supimos nada de esto durante 42 años. El mecanismo que puso en marcha este acuerdo, los economistas lo llaman reciclaje de petrodólares. Así funciona. Japón compra petróleo saudita, paga en dólares. Arabia Saudita recibe dólares, invierte en bonos del Tesoro. Estados Unidos recupera el dinero y financia su déficit presupuestario. Japón mantiene dólares como reserva, porque el petróleo solo se vende en dólares. El ciclo está cerrado. Esto significa una cosa: la demanda de dólares está integrada en la propia mecánica del comercio mundial de petróleo. Cada país que quiere comprar petróleo, y eso es prácticamente cada país de la Tierra, primero debe comprar dólares. Para América Latina, este sistema tuvo consecuencias directas y dramáticas. Brasil en los años 70 estaba construyendo carreteras y fábricas. Los préstamos estaban en dólares. El servicio de la deuda estaba en dólares. El petróleo estaba en dólares. Brasil se vio obligado a acumular dólares a cualquier costo, incluso a costa de suprimir el consumo interno. Para 1982, la deuda de Brasil alcanzó 91.000 millones de dólares y el país declaró el impago. Esta fue la primera crisis de deuda latinoamericana. Su causa fue en parte que los bancos globales prestaban petrodólares a los países en desarrollo de manera generosa e indiscriminada. México usó sus propios ingresos petroleros, descubrió Cantarell en 1976, el segundo campo más grande del mundo, para endeudarse masivamente. Para 1982, el peso se devaluó un 50% en un solo año. El error de diciembre de 1994 fue en parte consecuencia de la misma estructura de dependencia del dólar. El dato contraintuitivo del acto 3, Simón estructuró deliberadamente el trato como un acuerdo informal. Un tratado oficial habría requerido ratificación del Senado, votos, debates, publicidad. Un arreglo informal no requería nada, excepto la voluntad de 2 personas. Por eso el Congreso de Estados Unidos se enteró de los detalles del trato por Bloomberg, por un periódico, no por documentos oficiales. Mecanismo del acto 3. El reciclaje de petrodólares creó demanda estructural de dólares. El mundo ahora mantenía dólares no porque confiara en el oro, sino porque de otro modo no podía comprar energía. Para 1977, Arabia Saudita mantenía 20.000 millones de dólares en bonos del gobierno americano. Para 1980, 1.200.000 millones de dólares en dinero del petróleo habían pasado por el sistema bancario americano. Para 1985, las inversiones combinadas de la OPEP en activos americanos superaban los 500.000 millones de dólares al año. William Simon dejó el gobierno en 1976. Escribió un libro titulado A Time for Truth, una crítica a la intervención gubernamental en la economía. El libro fue un bestseller. Luego fundó una firma de inversión y para 1987 había ganado 300 millones de dólares a través de adquisiciones apalancadas. El hombre que construyó el sistema del petrodólar usó su lógica, apalancamiento, deuda, acuerdos estructurados para construir una fortuna personal. Murió en el año 2000. El Wall Street Journal escribió en su obituario que fue el secretario del Tesoro más influyente desde Alexander Hamilton. El rey Faisal no vivió para ver las consecuencias del acuerdo. El 25 de marzo de 1975, 9 meses después de la firma, fue asesinado a tiros por su sobrino durante una audiencia oficial en Riad. El asesino fue ejecutado. El motivo fue declarado oficialmente como personal. La CIA estudió el caso durante varios años y no publicó conclusiones.
Henry Kissinger vivió hasta los 100 años, murió en noviembre de 2023, dio entrevistas hasta el final, escribió libros, habló en conferencias. Nunca comentó públicamente los detalles del acuerdo del petrodólar. Cuando Bloomberg publicó los documentos en 2016, Kissinger no ofreció ningún comentario. Yamani, el ministro que anunció el embargo, fue destituido por el rey Fahd en 1986, sin advertencia y sin explicación. Una llamada telefónica. Ya no eres ministro. El motivo. En 1985-1986, Arabia Saudita aumentó bruscamente la producción de petróleo para desplomar los precios y golpear a la economía soviética, el principal rival de la Guerra Fría. Yamani se opuso al aumento brusco de producción. Fahd decidió de otra manera. El petróleo cayó de $28 a 10 por barril. El presupuesto soviético colapsó. Yamani perdió el argumento interno una vez más. Y una vez más resultó tener razón. Los precios cayeron tanto que todos los productores sufrieron. El dato contraintuitivo del acto 4. El principal beneficiario del sistema del petrodólar no fue el consumidor americano de gasolina. El principal beneficiario fue el mercado de bonos americano, y a través de él un gobierno que podía pedir prestado más barato que cualquier otro en el planeta. Hay un detalle que raramente se discute. Los países que intentaron comerciar petróleo fuera del sistema del dólar enfrentaron presión americana. Saddam Hussein convirtió en 2000 las ventas de petróleo iraquí en el programa Oil for Food de la ONU a euros. La guerra de Irak comenzó en 2003. Lo primero que hicieron las fuerzas americanas al entrar en Bagdad fue convertir las cuentas petroleras de Irak de vuelta a dólares. Está documentado. Muammar Gaddafi promovió activamente en 2009-2010 la idea de una moneda africana de oro, un dinar de oro, para el comercio petrolero africano. Los correos de Hillary Clinton publicados en 2016 mostraron que esta idea era percibida en Washington como una amenaza seria. En 2011 comenzó la intervención de la OTAN en Libia. En junio de 2024 expiró el plazo de 50 años del acuerdo americano-saudita del petrodólar. Riad eligió no renovarlo, sin conferencias de prensa, sin anuncios oficiales. Silenciosamente, igual que el trato fue concluido silenciosamente en 1974. Pero los datos son visibles. Según el FMI, la participación del dólar en las reservas de divisas mundiales ha caído del 72% en 2001 al 56,9% en el tercer trimestre de 2025, su nivel más bajo desde 1995. China ha reducido sus tenencias de bonos americanos de $1.3 billones en 2013 a $682 millones para noviembre de 2025. Rusia ha abandonado las reservas en dólares por completo desde 2022, cuando Occidente congeló $300 millones en activos rusos. Los bancos centrales de todo el mundo han comprado más de 1.000 toneladas métricas de oro por año durante 3 años consecutivos. El precio del oro alcanzó $3.500 por onza en mayo de 2025, un récord histórico. En 1974, cuando el sistema del petrodólar se estaba lanzando, el oro costaba $175. En el comercio de petróleo, China y Rusia negocian petróleo en yuanes desde 2022. En 2023, Arabia Saudita vendió por primera vez una partida de petróleo en yuanes a la empresa estatal china CNOOC. India paga el petróleo ruso en rupias y dirhams desde 2022. Los Emiratos Árabes Unidos desarrollan activamente liquidaciones en dirhams. Esto no es el fin del dólar. Aproximadamente el 80% del comercio mundial de petróleo aún fluye en dólares. Los efectos de red son enormes, pero la dirección del cambio es visible. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, han estado discutiendo una unidad de liquidación común desde 2023. En agosto de 2023 se unieron a los BRICS los EU, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Argentina. 9 países, el mayor bloque de productores de petróleo. Para dimensionarlo, la transición de la libra esterlina al dólar como moneda de reserva mundial tomó 30 años, de 1914 a 1944. Y esto a pesar de que el Imperio Británico había perdido 2 guerras mundiales. Nadie está hoy en guerra con Estados Unidos. Nadie abandona públicamente el dólar. Simplemente en silencio, acuerdo por acuerdo, están moviendo parte del comercio mundial de petróleo fuera del sistema del dólar. Un último número para entender las apuestas.
En 1974, cuando William Simon construía el sistema del petrodólar, la deuda nacional de Estados Unidos era de 484 mil millones de dólares. En 2026 ha superado los 36 billones. Un aumento de 74 veces en 50 años. Esa deuda fue financiada por un mundo que estaba estructuralmente obligado a mantener dólares para comprar petróleo. Si la demanda de dólares comienza a declinar estructuralmente, Estados Unidos tendrá que reducir su déficit o pagar más para endeudarse. Ambas opciones son dolorosas, especialmente cuando la deuda es de 36 billones y los pagos de intereses ya se han convertido en la partida más grande del presupuesto federal. En 1944, Keynes propuso una moneda internacional neutral, el Bancor, controlada por ninguna nación. Fue rechazado. Estados Unidos eligió un sistema en el que su propia moneda se convirtió en el estándar global. Durante 50 años funcionó. Financió el déficit americano, mantuvo los precios del petróleo en dólares, dio a Washington influencia sobre cualquier país que necesitara energía. Ahora el sistema se debilita, no se colapsa, se debilita. La pregunta no es si el dólar morirá como moneda de reserva. La pregunta es, ¿qué viene después? El yuan, la moneda de un país con una cuenta de capital cerrada donde el gobierno controla el tipo de cambio. El euro, la moneda de un bloque sin política fiscal unificada. El oro, del que físicamente no hay suficiente para el volumen del comercio mundial. Las monedas digitales de los bancos centrales, que actualmente no tienen ni confianza ni infraestructura o algo que todavía no existe. John Maynard Keynes murió en abril de 1946, 2 años después de que su Bancor fuera rechazado en Bretton Woods. No vivió para ver ni el amanecer ni el ocaso del sistema que derrotó su idea. A veces los perdedores tienen razón, solo que son demasiado tempranos.